estábamos viendo la semana pasada acerca de la unión con Cristo. ¿Ok? Entonces, podemos empezar diciendo que el hombre hizo la siguiente pregunta cuando se vio de alguna forma abandonado, sabiéndose pecador. Pregunta al hombre, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? En Job 9.2. ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipos. Sí, estos hombres expresaron una de las preguntas de mayor trascendencia que se pueda preguntar uno. ¿De qué manera puede el hombre cancelar su deuda con Dios? Y estamos seguros de que hemos sido aprobados por el Hacedor. ¿Sí? De eso se trata nuestro tema de hoy. Si me permiten empezar con una oración para continuar. Bendito Dios, te doy gracias esta tarde, Señor. Tú eres el que lleva las cosas siempre, Padre. Te agradezco, bendito Padre, que me des la oportunidad de ser herramienta tuya en tus manos, Señor, para dar a conocer tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que me des las palabras, que seas tú el que lleve la clase esta, Señor. Que tus palabras, Señor, sean mis palabras, Padre, para que podamos entender esta doctrina, Señor, tan importante para que podamos entender, bendito Dios, cuál es tu proceder con respecto a nosotros, Señor. Te doy gracias esta tarde, te pido que bendigas a todos los que están aquí conectados, Señor, y los que faltan por conectarse, bendito Padre. Bendícelos, Señor, y ábrenos el corazón para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, la siguiente, Freddy. Oh, gracias. Bueno, ahí hice yo un pequeño esquema para que veamos cómo está lo que estamos viendo ahorita y cómo estamos, ¿sí? A la parte izquierda, si se alcanza a ver, dice hombre pecador, que está en Romanos 3:23, somos pecadores, el hombre es pecador. Estamos bajo la ley nos muestra, ¿sí?, nuestras deficiencias, nuestro pecado. De alguna manera, la ley nos muestra dos caminos: seguir con las obras de la ley o, cuando escuchamos el Evangelio, buscar la vida con la ley por la ley de la fe, ¿verdad? El hombre viene caminando en pecado, no tiene otra salida más que la ley, pero Dios nuestro Señor, en la redención, manda el Evangelio del Señor. Está ahí, todavía ahí, ¿sí? El Evangelio lo escuchamos de alguna manera, ¿verdad? Y eso es lo que es la justicia de Dios. Cuando escuchamos el Evangelio, ya vimos lo que es el arrepentimiento, la fe, que llegan en ese momento, que nos da la regeneración y la conversión. Está en ese proceso que vimos ya, que hemos estado viendo. La semana pasada vimos lo que llamamos unión con Cristo, que también se da en ese momento cuando creemos. Y hoy vamos a ver algo que se llama la justificación, que es, digamos, el paso que sigue, ¿verdad? Y vamos a ver el problema que el Señor tuvo que resolver para poder darle al hombre su salvación, digamos, su perdón de pecados, ¿sí?, su justificación. Y una vez que pasemos eso, el hombre es perdonado y justificado, dice 1 Corintios 6:11, y pasamos a lo que es la santificación, ¿sí? Pero como vemos ahí, como estamos viendo en el esquema, la santificación y la justificación son cosas diferentes, ¿sí? No están digamos, no es lo mismo, ¿verdad? Porque una, por ejemplo, la regeneración me da un lugar en la familia de Dios, pero la justificación me pone en una posición delante del trono de Dios, ¿sí? Por la regeneración regresamos, digamos, arrepentidos a la casa del Padre, ¿verdad? Pero la justificación nos da una mejor vestidura para estar con Él. Entonces,
La regeneración, digamos que es el acto del Padre, y la justificación es la sentencia de un juez. ¿Ok? La regeneración, como vemos, va antes de la justificación. ¿Sí? Y lo mismo vemos con la santificación. La santificación va después de la justificación. ¿Sí? Y no es lo mismo tampoco, difiere un poco. ¿Sí? Una es, nos ataca la vida moral, ¿sí? Y la justificación más bien es un acto legal o judicial. ¿Sí? La santificación va poco a poco, y la justificación no, la justificación es instantánea. La justificación nos da un cambio de estatus nada más, y la santificación es un cambio, ¿sí? Diferente, es un cambio en la persona, ¿sí? Bueno, la siguiente, Freddy, por favor. Entonces, los teólogos han dicho que la doctrina más distintiva de la fe evangélica es precisamente la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola es el camino que Dios nos ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es la corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia, ¿verdad? Si, no me quiero meter mucho en la historia, pero el tema de la justificación fue tratado, digamos, desde antes con los padres los padres de la iglesia, pero fue de alguna manera puesta en mejor posición en la Reforma. De hecho, la justificación, digamos que fue la que prendió la mecha de la Reforma, ¿sí? En el cual difería mucho de lo que pensaba la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La siguiente, Freddy. Entonces, en la justificación, nuestro Señor provee la respuesta a la pregunta teológica y religiosa más básica que nos hacemos nosotros a veces. ¿Cómo pueden los pecadores llegar a una correcta relación con el santo Dios del universo? Esa es la pregunta que de alguna forma responde lo que es la justificación, ¿sí? La siguiente, Freddy. Vamos a ver ahora qué significa justificación. Bueno, vamos a ver primero qué significa la palabra. La palabra justificar, significado del término justificar. La siguiente, Freddy. En hebreo dice sadak y en griego es dikaió. Esto lo busqué en el diccionario Certeza, dice que es un término forense o legal que significa absolver, declarar justo, ¿sí? Justificar es un término, como término jurídico, justificar significa absolver, declarar justo a una persona, proporcionar sentencia favorable en un juicio, ¿sí? Como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿sí? Digamos que esa es de alguna manera la definición de justificar, ¿sí? Pero aquí veamos que debemos entender lo siguiente, que la salvación es una cuestión de justicia, entonces, ¿sí? Porque estamos condenados en una muerte espiritual eterna, y en la cual Dios nos exige una justicia para poder estar con Él, ¿sí? Él exige una justicia que Él tiene, porque para estar con Dios tenemos que ser justos y perfectos, como decía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, la única forma que nosotros como pecadores tenemos para con Dios es que recibamos esa justicia que le pertenece únicamente a Dios, ¿sí? Entonces, Dios es nuestro juez, Él es juez de toda la tierra, ¿sí? Y su trato con nosotros lo podemos describir en esos términos forenses que Él nos pone, ¿sí? De hecho, la siguiente, Freddy, por favor. De hecho, en la Biblia, si vemos, hay algunos versículos en los cuales la palabra justificar está en un contexto judicial. Deuteronomio 25:1 dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo, o sea, le harán justicia, y condenarán al culpable. Lo van a justificar, lo van a absolver. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, ¿sí?
En Romanos 8:33 también vemos que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Okay? Aquí vemos la diferencia entre justificar y condenar, ¿verdad? Una, la condena es una sentencia de un juez para castigo. En cambio, la justificación, digamos, es una sentencia en favor de la persona, ¿sí? Por la recompensa que establece la ley. ¿Ok? Entonces, esa es de alguna forma, la diferencia. También se usa justificar en un contexto no judicial, ¿sí? Aunque, de alguna manera, habla de hacer justo a una persona, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas 7:20, dice que los hombres justificaron a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí no es que hayan hecho justo a Dios, sino que de alguna forma reconocieron y declararon la justicia de Dios. Dios es justo. Uh-huh. Entonces, de todas maneras, es en un contexto en el cual vemos que es un contexto de alguna forma forense, ¿sí? La siguiente, Freddy, por favor. Entonces, la justificación que damos, ¿verdad? Dándole ya una definición más judicial, dice que es aquel cambio de estado por el cual uno, que siendo culpable delante de Dios y por lo tanto bajo la sentencia condenatoria de su ley y merecedor de nada excepto de un eterno apartamiento de su presencia, es recibido en su favor y se le da un derecho a todas las bendiciones que Cristo ha adquirido por su pueblo por su perfecta satisfacción. ¿Sí? Esta, digamos, es una definición de lo que es la justificación dentro de la palabra. ¿Sí? Aquí algo que tenemos que tener muy claro es que la justificación no se refiere a algún cambio subjetivo producido en la actitud. Como vimos, la justificación no es regeneración ni tampoco es santificación, ¿sí? Simplemente es una declaración legal, ¿sí? Un cambio de estatus, de culpable a justo, ¿sí? Entonces, la justificación no cambia a la persona, ¿verdad? Si yo declaro a una persona inocente, a una persona inocente, no quiere decir que le voy a cambiar su forma de ser, simplemente es una declaración, ¿verdad? Si llega un reo y el juez lo declara libre, ¿verdad? Ese reo pues será libre, pero su estatus, su forma de ser no va a cambiar, ¿verdad? Entonces la justificación, lo que aquí queremos explicar es eso, ¿sí? Que solamente es una declaración donde se dice que la parte acusada está totalmente de acuerdo con la ley y por lo tanto la justicia lo exculpa, porque la justicia ha sido satisfecha. Eso es lo que nos da a entender la justificación. La siguiente, Freddy, por favor. Ok, la que sigue. Bueno, aquí les puse yo un pequeño esquema para más o menos explicar lo siguiente. Si nosotros estamos bajo la ley de Dios, ¿sí? Un poquito lo que vimos al principio, estamos bajo la ley de Dios, ¿sí? Y esto obviamente es a todos los hombres, no nada más a unos cuantos. Todos estamos bajo la ley de Dios, lo sepamos o no lo sepamos, ¿verdad? El hombre lo sepa o no lo sepa, está bajo la ley de Dios, ¿verdad? Pero Dios también ha dicho lo siguiente, que el hombre dice que haga estas cosas, vivirá por ellas, lo dice el Señor en la boca de Pablo, ¿sí? Entonces, quiere decir entonces que si nosotros cumplimos con todo lo que haga la ley, ¿sí? Entonces nosotros viviremos por ello. Pero también dice que la paga del pecado es muerte, o sea, si nos equivocamos en algo de la ley, pues merecemos también la muerte, ¿verdad? Entonces, la obediencia a la ley es lo que se llama justicia, ¿sí? Y a los que cumplen la ley son llamados justos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos aplicamos y de alguna forma obedecemos la ley sin fallar ninguna de sus exigencias, pues seremos justos delante de Dios, ¿sí? Adjudicarle justicia a una persona es declarar lo justo en el significado bíblico de la justificación, ¿verdad? Pero, pues obviamente el pecador desafía la autoridad de Dios, pecamos, dice la palabra, no hay justo ni a uno, todos se apartaron a una, ¿sí? Entonces,
hemos quebrantado la ley de Dios y la ley demanda el castigo al hombre que ha quebrantado sus preceptos, ¿sí? La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, y la ley demanda eso, ¿sí? Demanda que seamos castigados. Pero dice la palabra que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, o sea, nosotros, como les decía, no sabíamos que estábamos en pecado, la ley nos los muestra, de alguna manera la ley nos los muestra. Y como veíamos en el esquema inicial, al mostrarnos que el pecado, nosotros entendemos lo que hemos hecho, y cuando escuchamos el Evangelio de Dios, de alguna forma, pues volteamos hacia ese Evangelio. La que sigue, Freddy, por favor. Entonces dice la palabra, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿sí? Entonces, cuando estamos así, decimos, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? ¿Verdad? Y entonces escuchamos en el Evangelio que dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la ley de alguna forma nos impulsa hacia Jesús, sabiendo que por la ley no vamos a poder ser salvos, ¿verdad? Reazonamos y decimos, caray, entonces voltamos a ver hacia la ley de la fe. Si no es por obras, es por fe. Y como dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad? Entonces, la pregunta viene aquí otra vez, ¿cómo puede se justificar el hombre con Dios? ¿Cómo hará el Señor eso, sabiendo que somos completamente pecadores? ¿Sí? Bueno, la siguiente, Freddy, por favor, vamos a entrar ahora sí a lo que es la justificación. Estamos en el momento en que el hombre voltea hacia el Evangelio, acepta, ¿verdad? Bueno, no todos aceptan, la verdad, la que sigue, Freddy. No todos aceptan el Evangelio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, los judíos no aceptaron la justicia de Dios. Ellos sí quisieron implantar su propia justicia. No entendieron cuál era la justicia de Dios. No entendieron la obra de Jesucristo. Y siguieron ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, si cumplimos la ley, vamos a ser aprobados, ¿sí? Se olvidaron de decir que por las obras de un pecador no pueden ser la causa meritoria eficaz de salvación. Eso no lo van a poder hacer. Otros, hoy día, inclusive lo escuchamos de muchas personas, van a apelar a la misericordia de Dios. Dios es amor, Dios no nos puede condenar, ¿sí? Porque su amor es más grande, es lo que dicen todos ellos, ¿sí? Pero se apegan a un solo atributo de Dios, a la misericordia de Dios, olvidándose de los otros atributos. Dios es justo, Dios es santo, ¿sí? Dios es verdad. Entonces, todos los atributos de Dios deben estar en equilibrio. Ningún atributo de Dios eclipsa al otro. ¿Sí? Siempre para eso el Señor aplica su justicia, su misericordia, ¿verdad? Cuando a los fariseos les decía que eran muy legalistas, les decía que les faltaba misericordia. Entonces siempre el Señor está en equilibrio con sus atributos. Por eso es de que ninguna de estas dos sería de alguna manera aceptada por el Señor. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar al transgresor, él justificar sus pecados, sin que él sea de alguna forma, sus preceptos sean rebasados? Él abomina a las personas que de alguna forma justifican al impío, dice, lo abomina, ¿sí? No tendrá, él, su misericordia hacia el impío, ¿sí? No puede estar por encima de su justicia. No puede burlar su justicia tampoco el Señor. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede dar vida al Señor al delincuente, al culpable, a los que venimos con tanto pecado? ¿Sí? La siguiente, Freddy, por favor. Entonces, Dios, en su sabiduría perfecta, diseñó un modo.
La semana pasada veíamos, si ustedes recuerdan, el plan de salvación, ¿sí? Junto con su hijo, decía que había hecho un plan de salvación, y ese plan de salvación incluye esto, que dice, su sabiduría perfecta ha diseñado un modo por el cual, el primero de los pecadores puede ser tratado por él como si fuera perfectamente inocente. Aún más, él lo declara justo, dice, de acuerdo al nivel requerido por la ley, y con derecho a la recompensa de vida eterna. ¿Cómo hace esto? A través de Cristo y su expiación. Que la justicia y la misericordia de Dios, su rectitud y su gracia se encuentran en perfecta armonía en la justificación de un pecador creyente. ¿Sí? Esto es lo que el Señor diseñó para rescatar a los pecadores de donde iba. La siguiente, Freddy, por favor. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos por el cual Dios perdona sus pecados y nos concede un derecho a la herencia celestial? ¿Verdad? Aquí tenemos que ver algunos conceptos, como las palabras sustitución, identificación e imputación. Como fiador y garante, Cristo entró al lugar ocupado por su pueblo bajo la ley. De esta manera, identificándose con ellos para ser su cabeza y representante, ¿sí? Y como tal, él asumió y los liberó de todas sus obligaciones legales, siendo transferidas sus deudas a él. Las deudas del pueblo fueron transferidas a él y sus méritos de él fueron transferidos a ellos, a nosotros, ¿sí? Entonces, como vemos, es un doble acto aquí, un doble acto de imputación. Es el acto, digamos, declarativo de Dios, un acto constitutivo es la imputación, donde Dios imputa, es decir, cuenta o acredita o reconoce nuestro pecado a Cristo y lo castiga a Él en nuestro lugar e imputa la justicia de Cristo a los creyentes, concediéndonos vida eterna en Él, ¿sí? Por lo tanto, el Señor Jesús sufrió las penalidades de la ley en lugar de su pueblo. A través de su muerte expiatoria nos ha limpiado de toda culpa. ¿Okay? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como, en realidad, la justificación. Por lo tanto, Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener esa libertad, ¿sí? Pero algo que tenemos que tener presente, que estamos hablando de una declaración legal, una declaración de justicia. O sea, no es que Cristo se haya convertido en pecador, no, ¿sí? Sino que esta declaración, ¿sí? En esta declaración simplemente le está cargando nuestros pecados a Él, ¿sí? La justificación es una declaración legal. El Padre considera judicialmente que Cristo ha cometido los pecados de aquellos por quienes se estaba entregando como sustituto. Pero Él no es pecador, ¿sí? Él no es un hombre pecador, simplemente está cargando nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados, ¿sí? Entonces, Él derramó su sangre de Cristo, su sangre, ¿sí? Su muerte borró nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando se los anota a Cristo, borra nuestros pecados, los quita, ¿verdad? Y se los carga a Cristo. Nosotros quedamos limpios, nada más. Nos quitó el traje de suciedad que teníamos. Quedamos desnudos completamente, ya limpios. Pero eso no es suficiente. De acuerdo con lo que en la reforma se estudió, dijeron esto, o sea, no puede ser que nada más nos quitemos los pecados y luego, ¿sí? Entonces en ellos dijeron, y es cierto, falta otra cosa, ¿sí? No puede ser nada más eso. La siguiente, Freddy. ¿Sí? Entonces, la salvación, dice, es un asunto de justicia, habíamos quedado. La muerte de Jesús en la cruz nos trajo el perdón de pecados, ¿verdad? Dice la palabra, de modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es simplemente una bendición negativa, o sea, nos quitan los pecados. Ya no hay condenación. Pero necesitamos una justicia positiva, ¿verdad?
que esté en conformidad con la ley, para que pudiéramos tener derecho a sus bendiciones y a su premio de estar frente a Él como justos, ¿sí? Ya no tenemos pecado, estamos limpios de pecado, pero nos falta la justicia. Y eso es la obediencia a la ley. La obediencia a la ley, acuérdense que era llamada justicia. Como Cristo obedeció la ley completamente, Él cumplió con la justicia, por lo tanto Él es justo. Y podemos, a la hora que el Señor nos da esa justicia, ¿sí? Entonces podemos estar en su perfección. Ya estamos perdonados y justificados, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es muy diferente decir que el perdón es bien diferente decir que el perdón y la justicia son iguales, ¿no? Digamos que sí son iguales en parte, pero no en todo, ¿sí? Veamos la siguiente, Freddy, por favor, la siguiente. Eh, la siguiente, Freddy, por favor. El esquema, la que sigue, Freddy, por favor, el esquema. Ese. Aquí vamos a ver esto, dice la justificación y el perdón. En estos, digamos que el perdón y la justificación vienen de Dios, ambos, ¿sí? Por la gracia de Dios se nos es concedido el perdón y la justificación. La sangre de Cristo nos da las dos cosas, tanto el perdón como la justificación, ¿sí? Ambas, el perdón y la justificación, son dadas al hombre impío por medio de la fe, ¿sí? En este caso, digamos, el perdón y la justificación sí concuerdan. La siguiente, Freddy, por favor. Aquí es donde difieren el perdón y la justificación, ¿sí? El perdón, perdón, aquí podemos ver esto, ¿sí? El perdón es un acto de los hombres. La justificación es un acto al hombre en sí, o sea, nos hace justos, ¿sí? El perdón es el acto que está hecho hacia nosotros. El perdón viene de un pedido de misericordia, porque estamos condenados, ¿verdad? Porque la ley nos está mandando a la muerte. Entonces, la misericordia de Dios nos perdona, nos salva del peligro de la muerte, ¿sí? A donde nos está arrojando el pecado. La justicia no. La justicia es el pedido de la ley, porque violamos la ley, entonces tenemos que tener esa justicia, ¿sí? El perdón nos libra de la maldición del pecado y la justificación nos da el derecho a ir al cielo, ¿sí? El perdón se aplica respecto al autor de la ley, ¿sí? La justificación es un reclamo de la ley. Entonces, aquí difieren. Ahí les puse algo que dice, la ley no perdona, ¿sí? La ley no sabe perdonar. Ella no admite ningún aflojamiento. No sé si a ustedes les haya pasado alguna vez que les llegó una multa por pasarse el alto. Nos pasamos a veces en donde dice velocidad máxima 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero me pasé, iba yo a 51 kilómetros por hora. ¿Qué tanto es un kilómetro? Pero la ley dice que 50, entonces me aplican la ley, ¿por qué? Porque me pasé de los 50 que me dijeron. Entonces la ley no hace aflojamiento, la ley dice esto es pecado y hasta ahí es pecado. Pero Dios sí perdona. ¿Dios qué perdona? Las transgresiones de la ley en su pueblo, ¿sí? Proveyendo, dice, una satisfacción a la ley adecuada a sus transgresiones, que es lo que está haciendo el Señor ahorita, con la justificación. La ley nos manda a la muerte, pero Dios hace digamos, ese plan de salvación, ¿sí? Para pagarle a la ley las transgresiones que hemos cometido nosotros y liberarnos a su vez, sin que para ello el Señor tenga que ir en contra de sus preceptos, en contra de sus atributos, ¿sí? La siguiente, Freddy, por favor.
Entonces, aquí podemos ver que en dónde se diferencian, ¿verdad? No sé por qué se me hizo café ahí. Dice, el perdón considera a los pedidos de clemencia, la justificación a los de justicia, ¿sí? La siguiente, Freddy, creo que es más clara la siguiente. Esa. Es que estos son puntos que me gustaría que quedaran bien claros en ese sentido, ¿sí? Primero, que la sangre de Cristo fue suficiente para proporcionar el perdón, es cierto, pero su justicia es necesaria para la justificación, o sea, la justicia de Cristo, ¿sí? Su sangre de Él nos proporciona el perdón. Pero recuerden que les dije que era justicia. El que cumple toda la ley se le llama justicia, el que la cumple se llama justo. Entonces Jesús cumplió con todo eso, ¿sí? El perdón, les dije, quita las prendas sucias, pero la justificación provee un cambio de vestimenta. El perdón nos libra de la muerte, pero la justificación imputada es llamada justificación de vida, o sea, nos da vida, ¿sí? Uno ve al creyente como completamente pecador, la otra como completamente justo. El perdón es una remisión del castigo, la justificación es la declaración, es una declaración de que no existe fundamento para imponer castigo. El perdón puede ser repetido hasta 70 veces 7. La justificación es una vez y para siempre. El momento en que tú crees en el Señor, depositas tu fe en el Señor, en ese momento tú eres justificado, ¿sí? Por lo tanto, dice, es un serio error limitar la justificación al mero perdón de pecados. Algunas ¿qué les puedo decir? Corrientes, digamos, del protestantismo, por ejemplo, los metodistas, los que vienen de la corriente de Juan Wesley, ellos nada más dicen que es el perdón de pecados, o sea, no están de acuerdo con lo que es la imputación, y aducen muchas cosas en el sentido de que, por ejemplo, que no podemos decirle a alguien que es justo cuando no lo es, ¿verdad? Pero aquí vemos que la palabra de Dios sí lo hace, sí nos da de alguna forma bases para decir que hay una imputación del pecado a Cristo, ¿verdad? De alguna manera está siendo reconocido en ese sentido. Sí, bueno, la que sigue, Freddy, por favor. Bueno, aquí la pregunta que de alguna forma ya se las había contestado, dice, ¿la justicia de quién es la que Dios imputa o pone en la cuenta de aquel que cree? Pues la respuesta es aquella justicia que fue forjada por nuestro fiador, aquella obediencia a la ley que fue cumplida en forma vicaria por nuestro garante, es decir, la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, ¿sí? Esta justicia, sobre todo los que creen, es llamada justicia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es simplemente una bendición negativa, ¿sí? Lo que se requería entonces era esa justicia positiva de conformidad a la ley. Cristo cumplió con eso. De esta manera tenemos derecho a su bendición y a su premio, es estar frente a nuestro Señor como justos, ¿sí? Entonces, la que sigue, Freddy, por favor. Entonces, como vemos, le decía yo hace un rato que la Biblia nos dice precisamente esta forma de imputar. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Aquí tenemos las contraimputaciones de nuestros pecados a Cristo y de su justicia hacia nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue hecho Cristo por nosotros pecado? Por la imputación que Dios hizo sobre él de nuestra desobediencia o de nuestras transgresiones a la ley, ¿sí? Esto es lo que Dios le imputó a Cristo. De igual manera, nosotros ahora somos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Cristo,
por la imputación que Dios nos hace de la obediencia de Cristo, de su cumplimiento a los preceptos de la ley por nosotros. ¿Ok? Entonces es un cambio es un cambio, digamos, de estado de un hombre culpable a un hombre justo. Y de un hombre justo a pecador. ¿Sí? Entonces, todos los pecados del pueblo, de nosotros, digamos, fueron cargados a él, puestos a su cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, él fue tratado por la justicia de Dios como si él hubiera sido no solamente un pecador, sino, decía, una masa de pecado. ¿Sí? Porque le cargamos Dios le cargó todo el pecado a él, todos los pecados de los creyentes a él. Todo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Estamos constituidos justos delante de Dios, es decir, estamos ya justificados. Entonces, la justicia de Cristo fue forjada por él, por Cristo. Él es la vida eterna. Para nosotros Jesucristo es la vida eterna. ¿Sí? La siguiente, Freddy, por favor. Entonces, como Cristo fue hecho pecado, por haber sido nuestros pecados puestos a su cuenta o cargados sobre él, en un modo judicial, y así como no fue por una conducta criminal de sí mismo el que fue hecho pecado, ¿sí? O sea, Cristo nunca se comportó mal, o sea, no se portó mal, por eso no. Él fue hecho pecado por nosotros. Él nunca se comportó mal. Lo mismo nosotros, o sea, nosotros ahora somos justos, ¿sí? Pero no porque nosotros hayamos sido justos en algún momento, sino que somos vistos justos por la justicia de él, de Cristo, ¿sí? Entonces, Cristo no fue hecho pecado por la infusión de algo, o sea, simplemente fue una declaración legal. Y eso debe quedar claro a nosotros, o sea, es una declaración judicial, ¿sí? En el cual está asentándose que hubo un sustituto que cargó nuestros pecados, por lo tanto a nosotros se nos quita. Y tenemos que tener en cuenta que esto, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo, ¿sí? En 2 Corintios 5:21 vimos que Dios fue quien hizo y estableció a Cristo como pecado por nosotros. O sea, es una obra de Cristo, es una obra de Él en nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver en eso, simplemente su gracia del Señor, su misericordia del Señor, ¿sí? Pero también no brincándose su justicia del Señor, ni su santidad del Señor, ¿verdad? Lo que resalta aquí ver es que todo esto que el Señor sabía que iba a pasar, Jesucristo ya lo sabía, dice en Hebreos 17, que Él fue gustosamente y accedió a todo esto. ¿Sí? La que sigue, Freddy, por favor. La siguiente. Ok. Entonces, esa es la naturaleza de lo que es la justificación, ¿sí? Ahora, por naturaleza, hacemos referencia a los elementos componentes de la misma, los cuales son disfrutados por el creyente. ¿Y cuáles son? Primero, la no imputación de la culpa o el perdón de los pecados, ¿sí? O sea, nos quitan los pecados. Y segundo, la provisión a nosotros, al creyente, de un derecho legal al cielo. Eso es lo que está haciendo la justificación, ¿sí? Aquí hay algo importante. Dice, es de gran importancia ser claro sobre el hecho de que Cristo fue hecho súbdito a la ley. O sea, Él nació bajo la ley, ¿sí? Cumplió con la ley. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado por Juan, que Juan le dijo, pero tú no necesitas bautizarte, tenemos que cumplir con la justicia, dijo, ¿sí? No solamente para que Él pudiera redimir a su pueblo, o sea, Él no se hizo nada más carne para redimirnos de la maldición de la ley, o sea, para perdón de pecados. No nada más fue para eso, sino que también para que ellos, dice, para que nosotros pudiéramos recibir la adopción de hijos, ¿sí? Es decir, ser investidos con los privilegios de hijos y gozar de todos sus beneficios. Si Él no hubiese venido, no hubiéramos tenido eso. ¿Y cómo logramos eso? Por su justicia. Porque un hijo de Dios cumplió con toda la ley
obedeció a la ley, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros estamos con Él, también somos hechos hijos de Dios. Junto con Él, somos justos también delante de Él. Dios nos ve ahora como ve a Cristo, justificados. Así nos ve. La que sigue, Freddy. Entonces, la justicia de Cristo, que es imputada al creyente, consiste de aquella perfecta obediencia a los preceptos de la ley de Dios que Jesús mostró y de aquella muerte que Él murió bajo el castigo de la ley. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la justicia de Cristo, la que está, de alguna manera, implícita en el Evangelio, ¿sí? Que es por fe y para fe, la justicia de Dios que se menciona en el Evangelio, ¿sí? Por la sangre derramada de nuestro bendito sustituto, las puertas del infierno han sido cerradas para siempre, para todos aquellos que ponen su fe en Él. Pero, por la perfecta obediencia de nuestro bendito fiador, las puertas del cielo son abiertas de par en par a todo el que cree. ¿Sí? Entonces, la completa compensación de Cristo es vista en sus dos distintas partes, su obediencia y su muerte por sustituta. Los méritos de ambas partes son igualmente imputados o puestos a la cuenta del que cree. ¿Sí? Esto está claramente enseñado en Romanos 5, 18, 19. Si ustedes recuerdan, ahí habla de Adán y Cristo, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos pecados en Adán, pero fuimos hechos justos en Jesucristo. ¿Sí? Ahí está perfectamente claro lo que nuestro Señor hizo, y Pablo lo revela muy bien en ese texto. La que sigue, Freddy, por favor. ¿Sí? Pero la pregunta ahora es, ¿pero qué justificó la sustitución? O sea, nada más así porque Dios lo quiso, sino es precisamente lo que vimos la semana pasada. Dice, no se puede dar una respuesta satisfactoria hasta que la gran doctrina del eterno pacto de unión es considerada. Esa es la gran relación fundamental. La unión representativa entre el Redentor y los redimidos, la elección de ellos en Cristo antes de la fundación del mundo, por la cual una unión legal fue establecida entre Él y ellos, es la que sola responde y explica todo lo otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan la semana pasada que les decía yo que estamos en unión con Cristo como una esposa y un esposo en un matrimonio? Entonces ya estamos en un estatus legal diferente de cuando estamos separados. Cuando nos unimos en matrimonio, ¿verdad? Nuestro estatus cambia. Todas las cosas que mi esposa tenía de deudas, ahora también me pertenecen, porque yo soy su esposo. Yo respondo por ella, ¿sí? Respondo por las cosas que mi esposa ahora había tenido. Lo mismo hizo Jesucristo con nosotros, lo mismo hace Cristo con su esposa, con su novia, la iglesia, ¿sí? Responde por ella. Nuestro estatus legal es diferente. Cualquier deuda que tenía mi esposa, ahora yo la asumo también, ¿sí? Y yo la protejo. Entonces, esa es la unión, de alguna forma, que busca el Señor, el creyente con Cristo, que estemos unidos a Él. Y eso es lo que el Señor decía, que buscar, que todos fuéramos uno en Él, ¿sí? Unidos en Él nada más. ¿Sí? Entonces, la siguiente dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? Somos hermanos porque, como dice la palabra, si nosotros creemos, a la hora de creer, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, por lo tanto, hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Herederos y coherederos con Él. Entonces, como vimos al principio, las tres palabras que vimos de sustitución, identificación e imputación, ¿sí? Apoya este pacto de unión. ¿Sí? Cristo fue sustituido por nosotros, porque Él es uno con nosotros, identificado con nosotros y nosotros con Él. Así Dios nos trata como ocupando el lugar de Cristo,
de valía y aprobación. ¿Sí? Entonces, digamos que es el plan de salvación de Dios para el hombre. La que sigue, Freddy, por favor. La siguiente. Aquí lo que quiero decirles es esto. ¿De dónde surgió todo esto de la justificación? ¿Cuál es la fuente de esta justificación? Simplemente la gracia pura y soberana de Dios. Como está escrito, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? El favor de Dios inmerecido y no influenciado, presentado para el indigno y merecedor del infierno. Ni mérito humano, ni obras, ni buena voluntad la atraen, ni la falta de ellos la repele o la obstruye. Simplemente es la gracia de Dios. ¿Sí? Es lo que anuncia el Evangelio. Es el anuncio de que Dios está preparado para tratar a los rebeldes culpables sobre el fundamento del favor gratuito, por pura bondad de Dios. ¿Sí? El anuncio de que Dios borra el pecado cubriendo al pecador creyente con un manto de justicia y sin mancha. ¿Sí? El pecador creyente, es decir, tenemos que creer, tenemos que depositar nuestra fe, ¿sí?, en Jesús. Al hacer eso, el Señor nos recibe como hijos aceptados por Él. Pero eso sí, su propia gracia, como vemos, movió a hacer todo esto. Él dio este modo por el cual su maravilloso amor puede proveer salida y escape a los pecadores, ¿sí?, al más vil de todos los rebeldes. Este es el plan que hizo nuestro Señor. La que sigue, Fred. Fue la gracia la que transfirió mis pecados a Cristo. Fue la justicia la que castigó a Cristo a causa de aquellos pecados. ¿Sí? Fue la gracia la que me destinó a la bienaventuranza eterna. Y es la justicia con Cristo lo que exige que yo disfrutaré lo que Él adquirió para mí. ¿Sí? O sea, no me pueden decir, no, tú no puedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo, Jesús lo consiguió por mí. ¿Sí? Es de pura gracia que Dios estuvo gustoso en aceptar la satisfacción de las manos de un fiador, ¿verdad? O sea, Dios pudo haber dicho, pues no, el hombre me tiene que pagar, pero Él no, dijo, está bien, vamos a hacer un plan en el cual el fiador se va a llevar todo el castigo, ¿sí? Es la maravillosa gracia de Dios. La que sigue, Freddy, por favor. Fue de pura gracia que Dios estuvo gustoso en aceptar satisfacción de las manos de un fiador, ¿sí? Fue por la maravillosa gracia que Dios mismo proveyó un fiador para nosotros, lo cual nosotros no podíamos haber hecho, ¿sí? O sea, sin este fiador, si Jesús no hubiese aceptado ese fiador, nosotros no hubiéramos podido ser salvos, ni justificados, ¿sí? La siguiente, Freddy. Por último, decimos que fue la maravillosa gracia por la que el Hijo estuvo gustoso en cumplir una obra semejante por nosotros, sin cuyo consentimiento la justicia de Dios no podría haber exigido la deuda a Él. ¿Sí? Y aquí es lo que decía hace un rato. Su gracia es más notable porque Él conoció de antemano toda la indecible humillación, el sufrimiento incomparable que encontraría en el cumplimiento de esta obra. Sin embargo, eso no lo aminoró al Señor, ¿sí? Él sabía a quiénes iba a salvar. Iba a salvar a impíos, culpables, merecedores del infierno. Pero Él no retrocedió. Y eso tenemos que tenerlo presente nosotros, siempre. Esta es, digamos, lo que es la justificación en sí. ¿En qué está basada? ¿Cuál es la fuente de esa justificación? Me falta ver lo que sigue, Freddy, por favor. ¿Cuál fue el instrumento que el Señor usó para esto? La que sigue. Dice la palabra de Dios. La que sigue, okay, dice la palabra de Dios. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados mediante la fe.
¿Cuál es el lugar preciso e influencia de la fe en el importantísimo asunto de la justificación? Dice en Gálatas 2:16 Pablo, nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que la fe viene primero y que es con el propósito de ser justificados. También dice aquí mismo Pablo que a Cristo se le recibe por la fe y que Dios es el que justifica a los que tienen fe en Jesús, ¿verdad? Inclusive si leemos todo el capítulo 4 de Romanos, es una defensa precisamente de este hecho. Somos justificados por la fe, no por las obras, ¿sí? Romanos 10:10, por ejemplo, la que sigue, Freddy, por favor. Dice, en Romanos 10:10, dice Pablo, si ustedes se acuerdan, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Somos entonces, por esta razón, hechos justos, porque creemos que Dios es propicio a nosotros por medio de Cristo. Esto lo dijo Juan Calvino, ¿sí? Entonces, la fe consiste en esto, la fe que nos justifica consiste en ese conocimiento y la convicción de esa verdad revelada en el Evangelio, ¿sí? O en las Escrituras, ¿sí? Abandonamos nuestra fuerza, nuestra propia justicia, ¿sí? Y depositamos nuestra confianza y la seguridad en la justicia de Cristo. ¿Sí? Esa es, en realidad, lo que hacemos, ¿verdad? La que sigue, Freddy, por favor. Ahora, ¿cómo somos justificados por la fe? La fe justifica solamente como un instrumento. Esto tenemos que tenerlo bien claro, porque es donde a veces muchos patinamos. La fe es un instrumento que Dios ha establecido para la obtención y la aplicación de la justicia de Cristo. Es un instrumento, ¿sí? Cuando decimos que la fe es el instrumento de nuestra justificación, debemos entender claramente que no queremos decir que la fe es el instrumento con el cual Dios justifica, sino el instrumento por medio del cual recibimos a Cristo, ¿sí? ¿Por qué Dios escogió la fe como medio de recibir la justificación? Porque la fe, como vimos en Romanos 10:10, es la actitud del corazón que es exactamente lo opuesto a depender de nosotros mismos. La fe que justifica es una mirada fuera del yo, una renunciación de mi propia justicia, un aferrarse a Cristo, ¿sí? O sea, nosotros no, como decía, no tenemos nada que ver con nuestra justificación en realidad, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es creer, ¿sí? Creer que el Señor nos acepta, ¿sí? No hay nada meritorio en el creer, sin embargo es necesario para la justificación. Si tú no crees, ¿sí? No puedes ser justificado. No hay incrédulo, no hay ningún incrédulo injustificado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que creer, ¿sí? Dios decidió que fuera la fe, ¿sí? Él lo decidió. ¿Por qué? En su soberanía, Él quiere ver en la persona, ¿sí? Ese entregarse. La que sigue, Freddy, por favor, ¿sí? Nosotros cuando depositamos nuestra fe en Cristo, ¿sí? Vamos diciendo, Señor, me rindo. Ya no depende de mí mismo ni de buenas obras, ¿sí? Decimos así, sé que no voy a poder arreglar las cosas con Dios por mí mismo. O sea, tenemos que reconocer nuestra incapacidad para hacer las cosas. Tenemos que reconocer que no somos nosotros nadie para justificarnos delante de Dios. Por lo tanto, depositamos nuestra confianza en el Señor. Depender completamente de Él para que Él nos dé esa posición de justos delante de Dios. La fe es exactamente lo opuesto de confiar en nosotros mismos, ¿sí?
Hace tiempo yo escuché una, ¿qué les dijera? Una historia sobre la fe. La fe, la verdadera fe. No sé si ustedes la sepan, pero fue la siguiente. Está un equilibrista y tiende el cable a todo alrededor de las cataratas del Niágara, ¿sí? Y el equilibrista pasa de un lado a otro, ¿sí? Y está al otro lado, le pregunta a una persona que está ahí, a la que le contrató, dice, ¿usted cree que puedo pasar otra vez? Claro que puede pasar. Dice, ¿confía en mí? Claro que confío en usted. ¿Seguro? Sí. Ok, dice, tráigame esa cartilla. Dice, súbase, vamos a pasar. Ahí es donde la persona tendría que demostrar su fe, depositar todo en esa persona. Él se tenía que haber subido a la carretilla y confiar en que aquel nos iba a caer. Eso es la fe. Nosotros tenemos que hacer eso así. Nosotros sí creemos en Jesús, sí creemos en Cristo. Como dice Santiago, hasta los demonios creen. Pero ¿cuál es la fe verdadera? Entregarse al Señor. ¿Sí? Somos incapaces nosotros de hacer nada para justificarnos delante de Dios. ¿Sí? Dice John MacArthur, inclusive en su teología, dice, ¿qué es la fe? La fe son las manos, dice, de ese mendigo, perdón, de ese mendigo, dice que tiene sus manos para recibir la limosna o el regalo. Simplemente la fe son nuestras manos. No hacemos nada más que poner nuestras manos para recibir el regalo. Esa es la fe. Esa es la fe que debe de nacer en el corazón de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? La fe son las manos que reciben el regalo. Es lo que dice ahí MacArthur. La que sigue, Freddy, por favor. Bueno, la que sigue, Freddy. Nada más para mencionar esto. Todo el mundo sabe, creo que hemos hablado ya mucho al respecto en este sentido, de lo que dice Santiago y lo que dice Pablo en relación a la fe. Siempre se ha abierto ese debate, ¿no? Sin embargo, también se ha explicado de muchas veces cómo las dos posiciones hablan de lo mismo, aunque en diferente perspectiva, ¿verdad? Pablo habla de un problema que hay, está explicando cómo el hombre es justificado por Dios. Y Santiago está hablando de esa misma fe que habla Pablo, ¿sí? Pero ¿cómo la demuestra? ¿Sí? La fe que habla Pablo es la fe que Dios ve en el corazón del hombre. Dios ve el corazón del hombre, lo sabemos. A Dios nadie lo puede engañar. Entonces, la fe de la que está hablando Pablo es esa fe que Dios debe ver en el corazón del hombre para que Él pueda justificarnos, regenerarnos, convertirnos, estar en unión con Él. Y la fe que habla Santiago es demostrar que esa fe de la que habla Pablo realmente la tienes. ¿Cómo? Pues haciendo las obras, las buenas obras para los que somos hechos. ¿Sí? Entonces, esas buenas obras para las que Dios nos ha predestinado, si no las hacemos, entonces ponemos en duda la fe que pensamos que tenemos en Dios. Y esto es lo que dice aquí, en este caso, estos dos personajes, Santiago y Pablo, ¿sí? Aquí yo les puse esto, dice, el propósito de Pablo puede ser claramente percibido en su contexto. Él está tratando del gran asunto de la justificación de un pecador delante de Dios, ¿sí? Muestra que esta no puede ser por las obras de la ley, porque por la ley todos los hombres son condenados, y también porque si los hombres fueran justificados sobre la base de sus propias obras, entonces no podría ser excluido el orgullo. Eso es algo importante. La fe que nosotros depositamos en Cristo, ¿sí? Aplasta el orgullo de nosotros. No vamos con ningún orgullo delante de Dios. ¿Orgullo de qué? De nada. ¿Sí? Si nosotros pensamos que porque yo tengo la fe y si yo no tengo fe, Dios no me va, no acepto a Dios o acepté a Dios por mi fe, no.
estamos mal. Aceptamos a Dios, ¿sí? Porque su mensaje llegó al corazón de nosotros y nos doblegó, nos arrodilló, ¿sí? Delante de Él, nos hizo reconocer lo que somos y reconocemos. Y empezamos a llorar como aquellos judíos que lloraron cuando Esdras les estaba contando la ley y se los estaban explicando y ellos estaban entendiendo lo que habían hecho y el pecado que habían hecho delante de Dios. Y estaban llorando porque habían pecado contra Dios. Así también nosotros, cuando nos damos cuenta, cuando la ley nos muestra el pecado en el que estamos, debemos de caer así como aquellas personas. Señor, hemos pecado delante de ti. Y ahí empieza la fe, ahí empieza el corazón de nosotros, como dice ahí, como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Entonces, esa es la fe de la que se habla aquí, ¿sí? La siguiente, Freddy, por favor. Entonces, Santiago, les pongo aquí, Santiago es muy diferente, su epístola fue escrita para contrarrestar un error totalmente diferente. El propósito fundamental de Santiago fue mostrar la gran perversidad y el tremendo peligro de la práctica de la maldad y sostener la obligatoria necesidad de las buenas obras, ¿sí? O sea, las buenas obras tienen que ser un rasgo distintivo de todo aquel que tiene la fe justificadora, de todo aquel cristiano que se llama hijo de Dios, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es la diferencia entre uno y otro. No es que estén peleados uno con otro. Los dos están batallando espalda con espalda, ¿sí? Con el mismo pecado. Ya para terminar, nada más, Freddy, por favor, les puse aquí nada más una hojita, ¿sí? La siguiente, de los resultados de los pecados, de lo que nos trae la justificación como creyentes. Los pecados del creyente son perdonados. En esta vida nuestros pecados son remitidos sobre la base de un sincero arrepentimiento y confesión, obviamente. Tenemos que ser arrepentidos, como veíamos cuando vimos la regeneración y la conversión, ¿sí? Es dado un derecho a la gloria eterna, imposible de ser quitado, ¿sí? Como el Señor lo adquirió, pues ahora sí que hasta que el Señor se quite de su trono, nos los podrán quitar. Estamos reconciliados con Dios, como dice Pablo en el libro, en el Romanos, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios ahora. Ya no somos hijos de la ira. Tenemos una posición inalterable en el favor de Dios en Cristo, ¿sí? Tenemos el reconocimiento de Dios mismo delante de un universo congregacional. O sea, en Apocalipsis vemos nosotros cómo estamos delante del trono blanco del Señor, ¿sí? En el trono de Dios, no en el trono blanco, en el trono de Dios delante de Cristo, ¿sí? En conclusión, que la justificación del cristiano está completa al momento que él cree de verdad en Cristo, y no hay ningún grado en la justificación. Eso sí quedamos claros hace un rato. En el momento en que tú crees, en ese momento eres justificado. La siguiente, Freddy, que ya ahora sí es la última diapositiva. Simplemente para rematar, quiero decirles que la doctrina de la justificación es el fundamento mismo de la promesa del Evangelio, ¿sí? Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y como dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La siguiente, Freddy. Y con eso terminamos, hermanos. Espero en Dios de veras que sea comprendida esta doctrina de la justificación y que entendamos realmente el papel que juega o que está jugando nuestro Señor Jesucristo con todos aquellos que venimos a Él. Gracias.